Hola bicheros, buenas tardes. Hoy no estamos por la mañana, estamos grabando por la tarde. Acabo de llegar del trabajo y como veis, muchos de los terrarios ya están apagados, pero hay algunos que todavía están encendidos. Y hoy quería hablaros de estos terrarios que tenemos encendidos. No sé si os acordáis que os estuve enseñando en un vídeo cómo montamos este terrario. Ahora os lo recordaré, os pondré unas pequeñas imágenes, ¿vale? Pero de lo que no os hablé es de ese otro terrario, el de corcho. Ese creo, o a lo mejor sí que lo he enseñado, pero no he hecho el vídeo de cómo lo estuvimos preparando. Así que lo que voy a hacer ahora es que os voy a dejar con unas imágenes y ahora seguiremos hablando. Así que estad muy atentos. Pues bien, si recordáis, como os decía hace un minutito, hará aproximadamente 2 semanas ya, 2 y media a lo mejor, o 3 incluso, empezamos a preparar estos terrarios. ¿Por qué? Porque había unos animales nuevos que tenían que venir prácticamente la semana pasada. Pero bueno, entre unas cosas y otras no pudo ser. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues ya que teníamos estos terrarios aquí muertos de risa, pues por ejemplo, en este tenemos unas pequeñas huéspedes viviendo como reinas. ¿Las podéis ver aquí? Estas dos pequeñas pogonas, una es hipoheterotrans y el otro es, si no recuerdo mal, hipotrans. Aquí tenemos la Solar Raptor y como ya digo, aunque sea la mejor iluminación, no es la mejor iluminación para grabar y no podemos ver bien las tonalidades de estos animales. Pues bien, voy a cerrar, que no se escape, que tiene tela esto de escaparse, ya os diré por qué. Y estas pogonas no son para nosotros. Nosotros tenemos una aquí que nos quedamos de las pogonas que criamos para un amigo. Nos quedamos una, le falta una patita porque se la mordió cuando era pequeñita. Y bueno, ahora la verdad es que está completamente recuperada. Y estas dos pogonas que tenemos aquí, las que os acabo de enseñar, son para un buen amigo del trabajo, ¿vale? Sabemos que las va a cuidar súper bien, las ha adoptado y les va a dar una vida chapó, seguro. Entonces, volviendo al tema que nos interesa. ¿Cómo hemos hecho estos terrarios? Tanto este de aquí como este de aquí. ¿Y para quién son? Porque esa es otra cosa que no hemos dicho. Entonces, si se supone que los dos terrarios son para la misma especie, ya lo estamos diciendo, ¿vale? Son dos ejemplares de la misma especie. ¿Por qué pensáis que son tan diferentes? Uno lo tenemos con corcho, sustrato, el fondo es diferente, y este lo tenemos hecho con un fondo diferente y sobre todo la principal diferencia son las plantas. Pues ¿sabéis por qué? Porque no estamos seguros de que estos animales, igual que sucede por ejemplo con nuestros tupinambis, destrocen todo el terrario, y muchas veces es más productivo intentar mantener los parámetros de otra manera menos estética. Para mí la manera menos estética sería esta, que no es feo ni mucho menos. De hecho, a mí este estilo de terrarios con corchos, ramas y todo me encanta, de verdad que me parece realmente alucinante. O sea, una pasada, un montón de escondites y a mí personalmente, ya os digo, me gustan mucho. Lo que pasa es que claro, cuando vemos algo como esto, mucho más naturalizado con las plantas, pues a mí personalmente me flipa todavía mucho más. ¿A vosotros qué os parece? ¿Con cuál os quedaríais de los dos? ¿Con este o con ese? Ahora os voy a poner una imagen desde aquí detrás para que lo veáis en todo momento. Allí abajo tenemos a Shiva, ¿vale? Nuestro clamidosaurio. Como veis, tiene la Solar Raptor a la izquierda apagada porque estamos esperando que esta semana
bueno, aunque esta semana si no ha llegado no creo que llegue, para la semana que viene nos llegue la Solar Raptor, que ya os digo, en el último vídeo la enseñé que se había fundido. Entonces, de esos dos terrarios, ¿cuál preferiríais vosotros y por qué? Y sí que me gustaría que argumentarais el por qué, ¿vale? Porque todavía no sabéis qué especie va dentro. Entonces, dad vuestras respuestas en función del animal que pensáis que estaría o que va a estar dentro, ¿vale? Así que ya os digo, la principal diferencia es eso, el tema de plantas. Con plantas siempre, al menos para mí, va a estar mucho más bonito, pero me da miedo que las destroce sumamente fácil. Así que por eso hicimos dos terrarios. Vamos a tener a uno en cada uno y vamos a ver cómo reaccionan. Si por ejemplo de las plantas se destroza, seguramente lo dejemos igual que este. Que no se destroza, pues este de corcho seguramente lo pongamos más naturalizado como aquel del fondo. Lo que sí que nos gustaría es, sea como sea, que el fondo sea o bien como aquel o bien rocoso, pero no queremos dejar los fondos de los terrarios al aire. Así que ahora lo que voy a hacer es que os voy a dejar con un pequeño vídeo muy rápido de cómo montamos este terrario. Y ahora, antes de empezar, os doy los consejos que os di en su día. Pensad muy bien cómo queréis componer las ramas. Jugad antes de dejarlas de una manera definitiva. Probar diferentes posiciones en diferentes lugares. No vayáis a la primera opción que tengáis, ¿vale? Intentar moverlo todo un poco más porque vais a poder descubrir algunas posibilidades que de otra manera pues no hubierais visto, ¿vale? Así que sin más, pasamos al vídeo de cómo hemos hecho este terrario, pero súper rápido.
nada, chicos, pues con este maravilloso fondo de estos 3 terrarios nos despedimos, no sin antes daros las gracias como siempre por todo el apoyo que recibimos, de verdad. Ya somos más de 6.000 en el canal. Cuando empezamos hace apenas un año no nos imaginábamos llegar a esto ni siquiera en 15 años, así que para nosotros de verdad esto ya es un logro y muchísimas gracias de todo corazón. Pero no queremos que dejéis de suscribiros, de darle al like y de compartir con todos vuestros amigos. Así que muchísimas gracias, bicheros y bicheras, por habernos visto y un fuerte abrazo y feliz Navidad. Y lo que os llevo diciendo estos días, que vengan muy cargados los reyes, tanto para vosotros como para vuestros bichos. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!